podemos ver que creando configuraciones de personalidad que tienen un pobre ajuste con las demandas ambientales, facilitando determinadas percepciones sobre la causalidad y controlabilidad de las enfermedades, condicionando patrones particulares de cómo se expresan y experimenta la enfermedad. Allí entramos entonces en trastornos mentales, universales o específicos. ¿Existen sociedades libres de trastornos mentales? El criterio común es que no hay ninguna sociedad que esté libre de trastornos mentales. Lo que se ha observado es que en todas las sociedades tienen sus propios criterios de conducta, tanto normal como anormal, y en todas existe tratamiento para controlar las que supuestamente llaman anormales. ¿Existen diferencias culturales de las cifras epidemiológicas de los trastornos? En un principio no debería de sorprender que haya distintas enfermedades en las distintas culturas. El problema es la búsqueda de ciertos criterios homogéneos en las distintas culturas porque cada cultura tiene su forma de expresión. La prevalencia de las enfermedades más graves aparece en todas las culturas estudiadas. Por ejemplo, la esquizofrenia. Está en todas las sociedades. Esto no quita el preguntarnos si la forma en que se expresa, si todas las enfermedades son iguales en todas las culturas, la respuesta es que las enfermedades mentales sí y en otras no. Existen enfermedades que aparecen en las culturas y en otras no. El coro es una enfermedad que se da en Indonesia y en el sur de China. Consiste en un miedo excesivo de que el pene se introduzca en el abdomen. Se da en el contexto de un estado de pánico y está asociado con miedos de muerte inminente. Eso no se da en otras culturas, pero para ellos es una enfermedad mental. Veremos aquí también la prevalencia y la incidencia y factores de riesgo. Por epidemiología entendemos el estudio científico de las relaciones, por un lado, entre las enfermedades, conductas desviadas, y por otra, las variables de la clase social, ambiente geográfico, epidemiología. Implica aplicar la estadística. Los estudios de epidemiología nos van a dar dos tipos de información. La prevalencia de la enfermedad, que hace referencia a la frecuencia que se presenta una condición determinada en una población en un momento dado. Por ejemplo, el estudio para saber el índice de psicopatología entre los estudiantes de una X lugar. La incidencia, que es diferente a la prevalencia, que hace referencia a cuántos casos nuevos aparecen en esa condición en determinada población. Los factores de riesgo se basan en el descubrimiento de una relación significativa entre un trastorno y un factor. No implica causalidad. Fumar y desarrollar cáncer de pulmón. La importancia de los factores de riesgo está en la prevención. O sea, acá ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de que el fumar puede producir cáncer. Así que lo que nos ayudaría ahí es la prevención. Esto, después que estudiamos la prevalencia del uso del cigarrillo y de la incidencia. La prevalencia es la frecuencia en que vemos que esto ocurre y la incidencia a cuántos casos nuevos van surgiendo. Una vez que ya hemos visto más o menos todo lo que se refiere a psicopatología, sea que estemos hablando de conceptos básicos, de conducta normal, de los criterios para hablar de normalidad, de los principios que nos ayudan a entender la conducta psicopatológica, de la psicología transcultural para entender las diferentes culturas y cómo se adaptan y cómo les afecta o a qué le llaman ellos conducta normal, los factores de estrés que están influenciando, la cultura misma, cómo influencia, cuando hablamos de trastornos universales o específicos en diferentes lugares, qué es prevalencia, qué es incidencia, cuáles son los factores de riesgo que podemos encontrar, que son muchísimos, muchas veces, pero que nosotros no estamos hablando solo de casualidad, sino de factores de riesgo que ocurren. Podemos entonces entrar en el propio concepto de salud mental que nosotros queríamos hablar. Para hablar de concepto de salud mental, este implica ausencia de psicopatología, además un bienestar físico, psíquico y social. Algunos de los elementos de la salud mental son resistencia alta al estrés y a la frustración, autonomía intelectual, económica y hábitos de autocuidado, percepción coherente y realista de sí mismo, competencia y ajuste de las demandas del entorno,
relaciones positivas e interpersonales, actitud positiva hacia sí mismo y hacia los demás. Teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar, podemos hablar de un concepto de salud mental. Es bien amplio que la persona tenga resistencia al estrés y a la frustración. Cuando decimos resistencia no estamos diciendo que igual se estrese por estar resistiendo el estrés. Estamos hablando de que tiene una capacidad para manejar el estrés y la frustración que se le pueda presentar a diario. También estamos hablando de que es autónomo. Intelectualmente puede pensar por sí mismo. Económicamente también tiene una autonomía. Y tiene hábitos de autocuidado. La misma persona en sí busca aspectos